¿Cómo están? Vamos a leer la palabra de la Biblia. Segunda de Reyes 25. Segunda de Reyes 25. Vamos a leer desde el 1. El Antiguo Testamento. Segunda de Reyes 25. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha del muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso, pues el rey le trajeron al rey de Babilonia en Ribia y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Hasta el versículo 7 hemos leído. Cuando leemos la Biblia, dentro de la Biblia hay mucha bendición que recibimos de Dios, pero cuando vemos cómo padecen cosas realmente difíciles cuando se apartan de Dios, eso también vemos. Sedequías, cuando ya el país era derrumbado, fueron llevados cautivos, sus dos hijos murieron y le desgarraron los ambos ojos, y nos ve ese resultado tan miserable. Claro, Dios desea bendecirnos, Dios desea darnos su gracia, pero estando en medio de la gracia del Señor, jamás puede ocurrir algo así. Pero David, Salomón, reyes tan grandiosos, cuando ellos gobernaban el reino era tan bueno, pero luego fueron al mundo y se opusieron a Dios. Ellos no sabían ni qué significaba ello, pero han padecido algo tan miserable y es penoso. Yo en el año 1962, por el pecado, estaba muy afligido y empecé a leer la Biblia y pude entender de que mi pecado fue perdonado. Después de ese día yo tenía mi propio camino, estaba el camino de Dios. Para cada paso el Señor realmente me iba guiando, trabajaba en mí y era maravilloso. Yo sentado cuando me ponía a leer la Biblia, no podía realmente simplemente leer. Ardía mi corazón, quería clamar afuera, quería anunciar la palabra. Ese corazón surgía en mí. Por primera vez fui al seminario y recibí la formación. Y empezó a surgir gente que recibía la salvación cuando yo anuncié el Evangelio. Estaban Akokton, Changpali, los hermanos recibían la salvación y para mí eso era increíble. En Changpali, el misionero Mekapi de Estados Unidos había establecido esa iglesia. Era una iglesia en donde se juntó como 200 personas y los misioneros vieron cómo Corea estaba en la pobreza y le regalaba un vaquero cada domingo, entonces se reunía mucha gente. Pero un evangelista luego estaba trabajando y el misionero fue a otro lugar, pero él no ayudaba, entonces no había casi miembros. El misionero Maikapi nos dijo, para nosotros es difícil dirigir a esa iglesia. Sería bueno que tú vayas a dirigir esa iglesia. Y fuimos a Changpali. Y había 2 estudiantes de la secundaria
eran apenas 2 los miembros. Yo empecé a predicar el Evangelio a la gente de la vecindad. Simplemente no era congregar a la iglesia. Cuando llegó el Evangelio entró a nuestro corazón y todo pecado que estaba en mi corazón lo resolvía. Era increíble. Todo mi pecado había sido perdonado. Por la sangre de Jesús mi pecado había sido perdonado y me era feliz anunciar este Evangelio. 10 se reunían, 20, 30 se reunían. Todas las noches nos reuníamos. Cada noche nos reuníamos y empezábamos a cantar, obteniendo mi perdón del pecado, conociendo a Jesús. Todo lo mío ha cambiado. Hasta para que se nos rompa la garganta cantábamos. Luego regresando, nosotros por turno testificábamos. Cuando íbamos testificando, yo predicaba luego la palabra y después teníamos reunión de oración y era como las 10 de la noche en el campo de Changpali. Había gente que venía a los alrededores, no de Changpali mismo, era como 7, 8 y yo iba junto con ellos en bicicleta, yo les llevaba a ellos, le bajaban los alrededores. Y yo solito subía esa noche oscura sobre la bicicleta. Y yo estaba feliz, contento en mi corazón. Hoy fulano recibió la salvación. Estuvimos contentos. Claro, yo al comienzo cuando empezaba la iglesia no había nadie que nos ayudaba, había dificultad, había hambre. Sin embargo, yo cuando anunciaba este evangelio, aquella persona recibía la salvación, cambiaba. Y cuando yo veía eso, ¿por qué la gente no es pastor? Yo no podía entender eso. Cuando yo era pequeño, mi pronunciación no era buena. Y como que era un poco raro mi pronunciación. Me decía mi hermana, Oxo, ni te imagines ser pastor. Y cuando yo recibí la salvación y yo recibí la salvación, iba corrigiendo cada pronunciación y eso realmente se corregía. Era increíble cuando yo veía que anunciaba el Evangelio. Sea quien fuera cuando oye este Evangelio y obtiene el perdón del pecado. No hay nadie que sea igual a antes. Y en Changpali se reunían 20, se reunían 30 y pasaba 1 año y medio. Como 50 personas nos reunimos. En ese momento yo no quería ir al ejército. Había venido ya la orden para ir al ejército y fui al ejército, pero era increíble. Era un soldado de la base de comunicaciones. Era del ROC en donde usaban el código Morse. Y yo era tal soldado. Y ese código Morse, casi hay gente que en la sociedad se dedica a ello, pero allí uno lo instruye. Durante 16 semanas nos instruye. Y la base de comunicaciones, tenemos una escuela en Daejeon y aumentaba ya la cantidad. Y en Wonju, una nueva escuela era la escuela en donde fuimos enviados. Cuando yo entré, ¿qué ocurrió? Dentro de Daegu hubo una reunión de oración. Terminando la reunión, teníamos que saludarnos y yo tenía que ir a la base 54. Pero la reunión de oración no acababa. Y luego, como a las 12, acabó y yo fui. El misionero realmente me puso en su carro tan precioso y me bajó hasta la cancha del lugar del entrenamiento. Esa noche, alguien me llamó. ¿Tú viniste en carro? Sí. Él parece que pensó que yo era un hijo de un millonario porque venía en carro. Yo te voy a enviar en la región. Realmente, si se vas en la parte de adelante, no podrá haber gente. Yo te voy a enviar en la retaguardia.
Y me dijo, $10 puedes pagar. No tenía realmente $10. Los hombres cuando van al ejército anteriormente, los señores, los adultos nos daban dinero porque casi la gente moría en la guerra. Y era una costumbre. Pero yo, mientras que fui, con la fe de creer en el Señor, me determiné a no llevar dinero. Compré Biblias y había mucha gente que no tenía Biblia. Le regalé a ellos Biblia. Por último, me dijeron que necesitaba un sello de madera y era como 7 centavos y con 10 centavos yo pagué eso y me quedó como 3 centavos. Me dijeron, paga $10, te voy a enviar a la retaguardia. Y luego vas a sufrir y me daba $7, $5, $3. ¿Cuánto tienes? Puede que tenga 3 centavos. Él se enojó delante de mí. Mm, Era el único hombre que llevaba 3 centavos en la base. Estaba Jesús. Yo te voy a enviar a la región de Kwangwon. No lo dudes. Terminó el entrenamiento. Oxupar, sí, Gangwon-do. Ahora, era la primera escuela que empezó. Yo era de la primera promoción. No se imaginan. Realmente la primera promoción. Es un tigre el de la primera promoción. Luego le sigue la segunda, tercera, cuarta promoción. Todos vienen después, son menores que yo. Hay una ley. Delante de una promoción anterior, si fuma, no podrá comer con sus propios dientes. Si no saluda bien delante, no podrá caminar con sus propios pies. Si va a hacer algo que no podrá dormir con sus glúteos. Sí, era terrible. Yo durante una semana no podía menos que orar. Pasó una semana y a la madrugada podía orar. Yo empecé a guiar el culto. Era increíble. Cada sábado, los soldados, ROC, RBC, 5 grupos venían. Y el sábado era increíble. Venían los de la promoción de abajo y se reunían. Nosotros éramos de la promoción más alta, el mayor de todos. ¿Han dormido bien el tren? Sí, sí. Calma, calma, silencio, yo decía. Le explicaba sobre la base. No se pongan nerviosos, estén tranquilos, le consolaba. Alce la mano, el que va a la iglesia, el 90% alzaba la mano. Yo anotaba la lista y guiaba a la iglesia, guiaba el culto el domingo. Estando en el cuartel, era de la segunda categoría. Realmente como un soldado que recibe la formación, uno se siente cansado, pero yo era feliz. Yo podría estar toda mi vida en esa postura. Y el domingo no teníamos salón de culto, íbamos al pico del monte, bajo el sol teníamos culto. Un día vino. Ahora fui a la sala de profesores. Venga, Oxupar. Y yo fui. Y vino y me dijo el que se encargaba de los soldados. ¿A qué se dedicaba soldado Par en la sociedad? Era ministro de la iglesia. Como me imaginé. Él me dijo que antes de venir al cuartel, que realmente se empeñó, él realmente, pero después tomó, fumó y que se corrompió por completo, que su madre todavía ora por él. Soldado Par, ¿no hay algo en que yo le pueda ayudar? Por favor, oficial, ¿nos podría prestar una clase? Hace mucho frío afuera. Sí, sí, ¿qué clase? El 16. Desde ese momento teníamos culto dentro de la clase. Cada semana, las veces que iba a una nueva base, teníamos culto porque los capellanes, ahora siendo soldados, van a la iglesia pública. Entonces los soldados cantan y se cansan. Hoy el pastor fue a una iglesia civil y no tenemos fe, aunque
hemos preparado la palabra. ¿No hay alguien entre ustedes que pueda predicar? Yo voy corriendo, voy predicando el Evangelio durante 1 hora y no se imaginan la paz que yo siento. Allí estaban los oficiales, querían ayudarme. Yo sentía agradecimiento. Dentro de la vida que yo vivía, una vida estando en medio del pecado, de qué manera recibía el perdón del pecado, quedaba limpio, quedaba santo. Y hablábamos acerca de ese proceso durante 2, 3 horas. Por último, cuando llegábamos ya en la etapa final, uno siente realmente tanta felicidad. Uno siente felicidad cuando reciben la salvación. Yo realmente podía ver cómo Dios me ayudaba. Por no poder pagar $10, no pude ir a la vanguardia. Y después terminó todo, terminé el servicio y fui a la base. Y todos se dividieron, me encontré con el oficial, no había nadie y yo recorrí a ver ese lugar. Dios dentro de mi vida iba trabajando. Era increíble ver eso. El Señor Jesús, estando dentro de mi corazón, verdaderamente yo era un don nadie, anunciando el Evangelio, estando dentro del ejército. Cuando estaba por salir, hubo el caso Kim Shin-joy, se pospuso todo el retiro. Y los que entraban en tal fecha, por semana tenían que salir. Y se pospuso todo ello. Y justamente era antes que yo. Entonces yo, en mi fecha, realmente me permitieron salir antes. Entonces era en el día 53. Y los oficiales dijeron, wow, qué suertudo eres, ¿cómo te tocó esa fecha? Y yo, mientras que sirvo al Señor, mientras que yo guardo el Evangelio, en todo aspecto me da su gracia. Cuando yo me pongo a pensar, y yo estaba muy agradecido cuando voy al exterior, yo iba a una iglesia en un país que iba por primera vez y cuando anuncio el Evangelio, los pastores se ponen a llorar. Y cuando yo anuncio el Evangelio, el pastor viene y dice, hermanos, hemos dicho que éramos pecadores hasta ahora, ¿verdad? Y se ponen a llorar. Verdaderamente tantos pastores, realmente vemos cómo cambian, tantas personas vemos cómo cambia y es increíble. Señores, aquí habla acerca de la destrucción de Israel. Ezequías, cuando se convirtió en rey, el país se derrumbó y son llevados cautivos a Babilonia. Sus 2 hijos, ante sus ojos, son asesinados, le quitan el ojo a él y el último recuerdo, el recuerdo en el que su hijo muere, es el último recuerdo que tiene y es llevado cautivo a Babilonia. Es muy miserable. Dios a los israelitas los salva y en la tierra de Canaán, en donde fluye leche y miel, los había traído. Y en la tierra de Canaán, poco a poco se han corrompido, fueron a la carne y ellos dieron la espalda a Dios. Y una vida miserable van viviendo. Sedequías, como dice, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. En Jerusalén viene el rey. Está la ciudad de Jerusalén. Detrás de esa ciudad, la llave de la ciudad de Jerusalén tiene la gente de la ciudad y de nuevo sitiaron esa ciudad para que la gente no pueda escapar. Al final, el rey Sedequías es atrapado y queda cautivo. Queda cautivo y ante sus ojos matan
a espada a sus 2 hijos y le sacan el ojo. Lo último que ve Sedequías es la imagen del que muere sus hijos y es llevado cautivo a Babilonia. Imagínense qué miserable. ¿Por qué? El dejar a un lado a Dios. Al momento parece como que nada, pero fácilmente llevando la vida de fe cuando vamos a la carne, cuando vamos al mundo, poco a poco, cuando nos dirigimos de esa manera, nos cautivamos en el mundo que uno nada tiene que ver con Dios. Anteriormente, en el periodo del rey David, en el periodo del rey Salomón, estaban cerca de Dios y en medio de la bendición de Dios, estando en una civilización brillante, ese reino de Israel, dejando a un lado a Dios, estando apartado de Dios, ellos eran esclavos y ante sus ojos ahora mata a los 2 hijos, le saca a los hijos y esa escena ahora él logra ver. Luego son llevados cautivos y realmente son cautivos en Babilonia. Es miserable. Poco a poco, cuando vamos al mundo, cuando vamos a la carne, cuando vamos realmente poco a poco, cuando nos cautivamos en el mundo. Ahora el pueblo de Israel no puede menos que recibir la maldición. Está en esa postura. Esa postura realmente es miserable. Era increíble. Después de obtener el perdón del pecado, yo cuando anunciaba el Evangelio, casi la gente no recibía fácilmente la salvación. Estando en el seminario, uno a uno recibía la salvación. Luego fui a Apcoctón. Yo prediqué el Evangelio. Y esta persona oyó este Evangelio y obtuvo el perdón del pecado. ¡Wow! Es posible. No había algo más glorioso que eso. Señores, por más que yo ordene bien esta lógica y vaya anunciando, si el Espíritu Santo no trabaja, la otra persona no puede obtener el perdón del pecado. Dios trabaja en un hombre como yo. Anuncié el Evangelio y ahí surge gente que recibe la salvación. Fui a Changpali y me encontré con 2 jóvenes en el camino mientras que iba y sentado prediqué el Evangelio. Luego traje a la iglesia y Kim Jong-yeol, 2 personas por primera vez recibieron la salvación. Era conmovedor. Anunciando el Evangelio. Fueron 10 los miembros de la iglesia. No se imaginan el agradecimiento que sentía. Luego se convirtió en 20. Luego en Changpali. 1 año y medio pasó. Fuimos 30, fuimos 40, casi llegamos a 50. Luego fui a la base. Cuando fui, lo que más quería hacer era anunciar el Evangelio. Al comienzo no podía entender, sentía quebranto. Había veces que no podía creer, pero cuando llegué a una etapa, aquella persona recibía el perdón del pecado. Casi la mayoría de ustedes recibieron el perdón del pecado, ¿verdad? Seguramente. Ustedes lo habrán entendido después de oír el Evangelio. Alguien que le anunció el Evangelio ahora estuvo feliz cuando usted obtuvo el perdón del pecado, ¿sí o no? No hay gozo como ello, es inigualable. Dios trabaja en un hombre como yo también. Sí, yo prediqué el Evangelio y recibió la salvación de aquella persona. Sí, ha renacido, ha cambiado. Ellos se han transformado. Y era realmente glorioso. Mi corazón estaba tan feliz
Y en el cuartel, muchísima gente obtuvo la salvación. Yo fui y al comienzo me dijeron que pague porque los sábados íbamos a comer afuera. Y yo fui con 3 centavos al cuartel. En ese momento, antes de ir al cuartel, me dieron mucho dinero. Yo no traje ni un centavo y ya que había muchos hermanos y hermanas que no tenían Biblia, compré Biblia y les envié por encomienda. Tenía ahora 10 centavos y hice ahora un sello y costaba 7 centavos y me quedaron 3. Y el líder ahora me dijo que me enviaría a la retaguardia y se enojó cuando le dije que no tenía dinero. Yo solamente quería ver cómo Dios trabajaba sin llevar dinero. Realmente Dios trabajaba en mí y era increíble ver eso. Al comienzo, cuando empecé a trabajar en Kimchon, no hubo nadie que me ayude. Fui a Daegu. Dios, dentro de mi vida, claramente estando vivo, junto con el Señor iba caminando y era un gozo maravilloso. No tenía absolutamente nada. Yo no puedo olvidar. Me casé y ahora mi esposa estaba embarazada de Unsu. Estaba con el vientre tan hinchado y se nos acabó toda la comida. Pasamos hambre. Y junto con mi esposa, yo fui. En Kimchon había un orfanatorio. Fuimos en el orfanatorio y le dijimos al director, aquellos huérfanos cuando crezcan sin sus padres, ¿qué dificultad tendrán? Si usted nos permite, durante una semana le voy a enseñar la vida de fe básica, cómo obtener el perdón del pecado. El director me miró de punta a punta, me permitió y me dijo que sí. Mi esposa enseñaba el himno, hablábamos de la Biblia y él oía todo estando atrás. El director continuamente oyó. Era la hora del almuerzo. Nos puso la mesa, pero era tan bello la mesa que nos puso. Nos sentimos muy agradecidos y nosotros estábamos pasando hambre. Mi esposa realmente estaba con el vientre hinchado aunque no comía. Y juntos almorzábamos y después predicamos de nuevo y de nuevo cenábamos y nos predicábamos hasta muy de tarde el Evangelio. No teníamos pasaje, veníamos caminando a casa. Mi esposa, no sabe caminar ella. Largo tiempo caminábamos, ella no estaba atrás. Apenas cojeando venía. Él la esperaba y continuaba. Llegábamos a la casa y estábamos agradecidos por poder comer el almuerzo y la cena. De nuevo, no podíamos, ayunamos el desayuno y fuimos allá y comimos 2 comidas al día en ese lugar durante una semana. Sentíamos agradecimiento hasta para llorar. Con todo el corazón nos ponían la mesa. Hace poco yo fui a la cantata de Gumi. Uno de los directivos se puso a hablar y me dijo que vino de Kimchon. Nos saludamos, que era un directivo de la iglesia de Kimchon. Yo conozco ese colegio, le dije. ¿Cómo conoce? Por si acaso usted conoce al pastor Isuchon. Sí, es mi padre. Él empezó con el orfanatorio y luego erigió un colegio. Era muy amigo mío. Y luego su hijo se convirtió en el directivo y él falleció hace poco. Sí. Durante una semana, yo pasando hambre de la mañana, iba a comer el almuerzo y la cena. No se imaginan, era maravilloso la mesa que nos puso con todo el corazón. Dentro de la vida que vivimos, Dios Todopoderoso, no hay nada en el que
no pueda ayudarnos. Verdaderamente, estando en la tierra de Canaán, estaba David, Salomón, y estaba en medio de una gran gloria al país. Poco a poco cometieron pecado, estuvieron en medio de la maldad, se apartaron de Dios. Entonces, cuando iban a Canaán, ellos realmente habían cautivado a todos los judíos y los habían despojado de todos. El reino se corrompió y vino el rey de Babilonia. Los sitió y atrapaba al que se escapaba en medio de aquella ciudad. Y el rey fue atrapado y todos sus siervos escaparon. El rey fue traído. Delante de los ojos del rey había matado a sus 2 hijos a espada y le quitaron los 2 ojos del rey. Porque el pueblo de Dios, porque ese rey erigido por Dios debe de recibir esa maldición. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? En el periodo del rey David, en el periodo del rey Salomón, había tanta gloria, ese reino tan maravilloso. ¿Por qué debía de pasar eso? Se apartaron de Dios. Dentro de la iglesia también, por aquellas razones, pueden apartarse de la iglesia. Pero no se imaginan lo que es apartarse de la iglesia. Los que han obtenido el perdón del pecado deberían de glorificar y alabar a Dios, pero cautivado en su vida, cuando van viviendo de esa manera, la salvación ahora le parece poca cosa. Ir al cielo, ¿qué tanto? Pero dentro del Señor, durante años, después recibí la salvación, viviendo 60 años en el Señor. Durante los 60 años después recibí la salvación, ¿cómo es que Dios me ha guardado a mí? Yo pensando en ello estuve muy feliz. Pero, ¿cuál es el problema? Estando cautivado en el mundo, nos apartamos de Dios y un día me ausento en la iglesia, otra vez 2 días. ¡Qué fastidio! Yo recibí la salvación, ¿qué tanto? Y hay mucha gente que se aparta de Dios. ¿Por qué? El Espíritu Santo de Dios, en lugar de ahora, nos guía junto al Señor, pero el espíritu maligno, reuniendo todas las condiciones, hace para que vivamos conforme al placer de la carne y vivamos conforme a la carne. Uno no se da cuenta que es la obra de Dios. Uno no conoce el resultado de eso. Y sin pensar, se ausenta un día, se ausenta 2 días, se ausenta 3 días. Mejor si no voy a la iglesia. No pude dormir en la siesta, está bien. Voy a dormir profundo. Y así Satanás le habla. Hoy nosotros, en Segunda Reyes, vemos acerca del resultado de Sedequías. Salomón, en el periodo de David y Salomón, en medio de esa civilización brillante, ahora había eliminado todos los enemigos y ese país que ellos obtuvieron, ese país brillante, en el periodo de Sedequías fue derrumbado. Nabucodonosor de Babilonia había venido y luego, sobrepasando todo un muro, por si ellos se escapasen, había una ciudad edificada por Sedequías y otra vez vino el enemigo para sitiar la ciudad. Se escaparon en medio de ambos muros. El rey se escapaba y el ejército le seguía. Y fue atrapado por el ejército de Babilonia. Hasta ahora, toda la gente que guardaba al rey se escapó. Solamente quedó el rey Sedequías. Luego,
Dice para que abra los ojos y a espada mata a sus dos hijos. Ve la última escena en la que muere sus hijos y eso está perplejo en él y le sacan los dos ojos y es llevado cautivo a Babilonia y vive una vida miserable. Señor es Dios. No es que uno puede creer y dejar de creer como quiera, sino que si uno cree en Dios obtiene la vida eterna y si lo deja pasará por la destrucción. Simplemente, no es que uno lo pueda hacer o lo puede dejar de hacer. No, viniendo al culto, apoyándonos en Dios, obteniendo el perdón del pecado, glorificando, agradeciendo, alabando a Dios. Pero Satanás, con toda su sabiduría para destruirnos, hace pero para que nos apartemos de la iglesia con un amigo que nos gusta, o con un pariente, o que pasó por la dificultad, o los padres no le gustan. Miles de excusas pone y a pesar de haber obtenido el perdón del pecado, para que crezca la fe, cuando realmente estamos viviendo así, el otro recibe la salvación en una obra maravillosa, pero poco a poco nos lleva al pecado hacia la oscuridad. Mientras que pasa el tiempo, toda la gente cambia de buena manera o de mala manera. Va pasando mucho el tiempo. Obtuve el perdón del pecado, estuve feliz, gozoso, agradecido. Realmente estuve tan agradecido y estaba sufriendo por el pecado y eso otra vez se corrompe, cae en medio de la carne, en medio del dinero, en medio de la vida. Y de esa manera se aparta de Dios y se aleja de Dios. El que no se aparte de Dios. No es que eso se puede aceptar eso, sino que en el periodo del rey Sedequías, cuando Salomón se convirtió en rey, cuando ellos estaban con esa civilización brillante, ganaban en todas las guerras, era tal país. Pero sin darse cuenta, poco a poco se cautivaron en el mundo, se apartaron de Dios. Y como el rey Sedequías, padecieron dificultad. No es que podemos dejar de creer en Dios o podemos dejar de venir a la iglesia. Uno no se da cuenta, estoy cansado, voy a descansar un día. Sí, puede que uno diga eso. Hoy también estoy cansado, no voy a ir. Puede. Me duele la cabeza, voy a leer la próxima la Biblia. Porque hasta ayuno nos dice que hagamos. Carga. Y aparte de ello, le encanta el mundo. Yo hago esto y voy a ganar mucho dinero. Voy a ir a una nueva casa, voy a cobrar mucho dinero y comprar la casa. Todas las condiciones se ajustan. Satanás es tan inteligente y para enredar a ustedes no tiene ningún problema. Imagínense, el que tiene coeficiente intelectual 150, le es tan fácil engañar a uno que tiene 100. Es como comer realmente acostado la comida. Realmente le es tan fácil. Tantos cristianos, amando a Jesús, estaban llorando con agradecimiento porque obtuvieron el perdón del pecado. Tales personas, Satanás de manera tan astuta, es posible. Estoy tan cansado, voy a descansar y se aparta. Bueno, no hay ningún problema. Sí, no se aparta de la fe, pero no acaba con que descanse un día. Pero 2 días y nos apartamos del Señor. Señores, las mujeres se casan, tienen hijos y sea 50, sea 100, no pueden tener esa cantidad aunque se casan, ¿verdad? Máximo. Cuando nosotros crecíamos, porque tuvieron 8 hijas, en el 9º tuvieron un hijo. Es tener 10, ¿verdad? Nuestro corazón
cuando se va al mundo y sin ninguna sensibilidad. Así es cuando uno se le muere la sensibilidad espiritual. Si yo recibí la salvación en ese momento, de que ir al cielo podré ir. Gente que dice eso, contrariamente, obteniendo el perdón del pecado. En mi caso, yo no sabía cómo predicar. Leí Levítico, había aprendido la ofrenda por el pecado, recibí la salvación y era increíble. Fui a Kimchon, había un joven llamado Pesungman. Este joven empezó a venir a la iglesia con sus hermanos. Su madre vivía en Daegu. Su mamá parece que compró un aceite que salió de la base, que habían robado la base, y fue junto al adivino y le dijo, en marzo vas a fracasar. Fue en marzo y le pillaron que robó aceite de la base, se escaparon y vinieron a Kimchon. Estaban viviendo en una casa al lado del río. Este joven llamado Pesungman vino a la iglesia. La madre le dolía la cabeza. ¿Por qué? Porque el adivino le dijo que tu hijo va a ir a la iglesia y va a fracasar, y le impedía para que vaya a la iglesia. Y el hermano Pesungman, entonces yo voy a salir de la casa, le dijo a su mamá. Vivo por ti, pero ¿cómo vas a salir? Me voy a morir, le dijo. Y ya no podía dialogar con el hijo. Un día yo fui a esa casa. Ella había acostado el armario porque decía que el dios de la madera estaba enojado y dormía en medio de ello. Hablando del dios de la madera, yo le dije, y ella me daba la espalda y yo le hablaba así. Después de que yo salí, me puse los zapatos y de repente dijo, ¿quién llamó a ese maldito? Y a la noche vine de nuevo. Pero esta persona es que estaba tan rabiosa con su hijo. Es que le dijeron que moriría si iba a la iglesia. Y odiaba a ese hijo. Y para que el padre le exhorte, le contó lo que pasó a su marido. El marido oyó lo que le dijo la esposa. Por favor, estoy cansado de ese Dios de la madera. Vamos a creer en Jesús y basta con todo esto, le dijo el marido. Y todos los niños dijeron, sí, mamá, por favor, vamos a creer en Jesús, entonces te vas a curar. Y se curó por completo en la iglesia de su enfermedad. Y la familia del hermano Pesungman vino a la iglesia. Y no se imaginan, cuando una familia entera vino, se llenó la iglesia. No se imaginan, parecía grandioso. Estábamos agradecidos de cómo Dios trabajaba en nosotros. Anunciaba el Evangelio. Y cuando pasaba una cierta etapa, en el periodo de David y Salomón, ellos estaban con una gloria maravillosa en la civilización. Pero en Sedequías se apartaron de Dios y la destrucción que le llegó. Sus dos hijos ante su vista fueron asesinados, le sacó todos sus dos ojos, fueron llevados cautivos, fueron a un reino lejano, vivían de manera miserable. Nos causaba tanta pena. Porque había realmente traicionado a ese Dios que le trajo a Canaán y ya su sensibilidad se le murió. Luego, de nuevo, parece un sueño el haber creído en Jesús. Ya estoy cansado y solamente siente fastidio. De esa manera, hay tanta gente que padece dificultad. Nosotros, día tras día, debemos alabar a Dios.
las hermanas casadas cocinando, alabando a Dios mientras que cocinan, con un corazón de oración, cocinando. Y cuando nos acercamos al corazón de Dios, Dios fuertemente sí trabaja dentro de nosotros. Hoy, sea quien fuera entre ustedes, mediante ustedes también una persona obtendrá el perdón del pecado y esa gloria obtendrá de parte de Dios. Cuando una persona recibe la salvación, parece poca cosa. Imagínense 2, 3 cuando reciban el perdón del pecado. Yo un día, sin darme cuenta, oré, Señor, hay muchas islas en el Pacífico. ¿Quiénes viven en el Pacífico? ¿Qué ropa se ponen? ¿Qué comen ellos? Señor, permítame enviar a ministros para predicar el Evangelio allá. Permítame formar a los ministros para predicar el Evangelio en el mundo entero. Yo, hace poco, fui a Brasil. Fui junto con el coro Gracias. Ya que nuestra música es famosa, el sacerdote de una gran iglesia me invitó, viniendo aquí. Ahora me dijo para que predique el Evangelio. Este sacerdote va a recibir la salvación. Imagínense, sobre el púlpito 20 minutos y bajo el púlpito puedo predicar más. Imagínense, estaba feliz cuando me dijo 20. ¿Por qué solamente lo voy a hacer 20? Dije. Y luego recibió la salvación esa persona. Yo vine a Corea y me envió la carta. Y porque yo no sabía el idioma de ese país, de nuevo, parece que el pastor Kim Bom-son le enseñó y en coreano me envió. Y de nuevo yo quería ir. Me volvió a enviar la carta hace poco. Pastor, en esta ocasión, no un día, durante 2 días prediquenos la palabra. Y vamos a juntar a 60 sacerdotes. Era conmovedor. Me conmovía ese el sacerdote. Se convirtió en un gran amigo mío. Dios trabajando dentro de nosotros. Una persona recibía la salvación. ¿Cuánto fuese? Anteriormente teníamos, no es una sola vida, es cuando nos casamos 2, cuando tenemos nieto, es otra vez cuando tenemos bisnieto 20. Es maravilloso. El padre de Pastor Park Young-jo es mi hermano. Pastor Park Young-jo, él hizo el ministerio en Estados Unidos, luego vino a Corea. Su hijo era así de pequeño, estaba en mi casa. Siempre venía al almuerzo para ver al niño. Era tan cariñoso. Ahora creció hasta este tamaño. Dios nos permite hijos a nosotros. Mi hijo tuvo 3 hijos. Un hijo, una hija, otro hijo. Son 3. Extrañaba a mis nietos. Y en las vacaciones de verano, de Estados Unidos son como 2 meses. Yo le digo a mi hijo, en las vacaciones de verano, envía a Corea a tus hijos, deben aprender el coreano. Ellos vienen a Corea. Y durante 2 meses se quedan en Corea. Feliz cuando mis nietos están en casa. Mi esposo también está feliz. Y cuando se va, tantas cosas. Esta vez, cuando se fueron, tantas maletas le envió. No sé qué le envió. No sé. Aquellos niños, cuando vienen a Corea, al comienzo no sabían hablar, pero luego aprendían el coreano. Vivían en nuestro apartamento. Un abuelito del apartamento puso una carta en el ascensor que los nietos de nuestra casa
vio que el abuelo traía una maleta pesada. Ah, son niños de Estados Unidos. Abuelito, nosotros le vamos a ayudar. Y le sujetó esa maleta y le bajó en el ascensor, le llevó hasta su casa. El abuelo se conmovió. Y él escribió una carta en el ascensor, puso en el ascensor. Y después de 4 días, después de 3 días, alguien parece que despegó. El colmo. Es posible que nunca vio unos niños como ellos. Ellos no viven en una estrella, ellos viven dentro de la iglesia. Luego vendrá el seminario. Yo soy bajito, pero toda la familia. Es que yo pasé mucha hambre y no pude crecer mucho, pero mi nieto, el menor, dice crecer hasta 2 metros, alcanza 1,90 m, llegará a los 2 metros. Sí, crezcan hasta lo que yo no pude. No es nada malo, crezcan mucho. Cuando éramos pequeños, si no había comida, y hoy en día no hay lugar donde no hay alimento, especialmente en Estados Unidos. Ellos comen como cerdos. Realmente era feliz cómo crecían los niños. Cuando tenemos hijos, cuando el hijo se casa y vuelve a tener otro hijo, y están los nietos. Tenemos muchos nietos. 3 nietos. Hijo, hija, hijo. Luego, cuando los hijos crecen y una nueva generación crece, son preciosos. Antes de la guerra, realmente pasamos hambre. Bien sabemos cómo después de la guerra pasamos hambre, cómo nuestros padres pasaron hambre, pero en Estados Unidos la gente come. Realmente no hay lugar donde no tenga comida. Realmente era suficiente tener hijos anteriormente. ¿Para qué tener nietos si pasa hambre y teníamos dificultad? Pero hoy en día sí vale la pena tener nietos. Esta cuestión de comer es importante, pero con la fe de creer en el Señor, la gracia abundante. Esto es inmenso. Señores, es porque uno no piensa cuando uno sentado escucha la palabra, con toda convicción puede obtener el perdón del pecado. Mucha gente en Corea al comienzo tiembla cuando está por morir porque sabe que no obtuvo el perdón del pecado y que irá al infierno. El pastor Cho Yong-gi dice que dijo, soñé que moría y me arrepentí en mi sueño y fui al cielo. Es mentira. Ustedes cuando ven acerca al rico y Lázaro, el rico ahora estaba en el infierno. ¿Y Lázaro qué dice? Por favor, haz que una gota Lázaro traiga. Es mentira que uno porque se arrepienta pueda ir al cielo estando en el infierno. Uno tiene que obtener el perdón del pecado. No, tiene que recibir el perdón del pecado. Entonces, aunque no quiera ir al cielo, tiene que ir. Mi padre está en el infierno. Yo voy a consolar a mi padre. No, eso no se puede. Por favor, no estén tristes. Antes de que el padre muera, por favor, que él predique y que el padre pueda ir al cielo. ¿Entienden? La familia de ustedes. Dios dentro de nosotros va trabajando. Sea una familia cercana, amigo, vecindad, cuando el hijo o la hija recibe la salvación. Esto es lo normal en nuestra vida. Señores, si ustedes, por más que sea joven, si tiene hijo después de casarse, y ese hijo, si no puede tener hijo, no se puede porque entonces la generación no podría continuar. Conforme al Evangelio, cuando yo oigo el Evangelio, detalladamente pensando, cuando miramos la Biblia, yo entiendo que obtuvo el perdón del pecado. ¿Cómo uno llega a entender eso?
y a una persona cercana le predica el evangelio al comienzo, no recibe la salvación. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, al comienzo no puede. Y luego, cuando pasa una cierta etapa, ¿cómo podré predicar bien para el perdón del pecado? Eso llega a entender. Cuando se encuentra con una persona, uno quiere hablar acerca del perdón del pecado. Y después recibir la salvación, qué feliz. Y viniendo a la iglesia cuando lleva la vida de fe, qué feliz le hace a uno. Y viendo cómo Dios trabaja dentro de ello. No hay algo más glorioso que ello. En ningún lugar hay algo más glorioso que eso. Después recibir el perdón del pecado. La vida que yo vivo realmente me hace sentir mucho agradecimiento. Dentro de nuestra iglesia hay hermanos que reciben la salvación. Aumenta la cantidad de hermanos. Es muy, muy glorioso. Y realmente Dios se goza en gran manera. Digamos que una hija se casa y no puede tener hijos. Imagínense qué quebranto, qué dolor. Qué dolor, ¿verdad? Se casa. Imagínense espiritualmente también. Imagínense que no pueda predicar el evangelio. Y claro, le predicamos y al día siguiente recibe la salvación. Pero pasando el tiempo, sentimos agradecimiento por el evangelio y cuando feliz queremos anunciar y el otro recibe la salvación. No se imaginan el gran agradecimiento, cómo se acercan al Señor, cómo se acerca al corazón. Y cuando se encuentra con algo pequeño, el Señor le ayuda, el Señor trabaja. Y eso es maravilloso en gran manera. Después de recibir la salvación, David, Salomón, estaban una civilización brillante. Habían tomado el reino en medio de la guerra. Y de esa manera Israel había sido erigido como un país y vemos cómo viven en medio de la gloria. Pasa el tiempo. Cuando se corrompen, Sedequías, 10 días del mes, en el mes 10º, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, aquí dice, a los 9 años de su reinado, después de que Sedequías rey, su padre muere, digamos que a los 20 se convierte en rey, por ejemplo. Hasta los 50, si vive, sería 30, si vive hasta los 70, sería como 50, 60 años, vive en medio de la gloria del reinado. Pero aquí dice 9 años de su reinado, significa que pasó 9 años después de que fue rey. En el mes 10º, a los 10 días del mes que Nabucodonosor vino, estaba Dios en Israel. Pero ¿por qué no impidió Dios que venga Nabucodonosor de Babilonia? Debería impedir. ¿Pero qué pasó? Sedequías se apartó de Dios. Qué triste. Ellos se apartaron de Dios y no sabía qué era eso. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sitió para que no puedan escapar. Y dentro estaba Israel y levantó una torre alrededor para matar a todos. Ya pasaba hambre dentro de la ciudad y no podían escapar tampoco. Y todos ahora mueren por culpa de Sedequías. El rey es llevado cautivo y los 2 príncipes del rey, ante los ojos del rey, habían matado a espada, cortando el cuello de los príncipes. ¡Qué miserable! Y le saca sus 2 ojos y le convierte en ciego y le lleva a Babilonia. Y vive de manera miserable toda su vida. Nosotros no conocemos bien esta historia. ¿Y qué tanto si dejo de venir un día a la iglesia? Y puedo ausentarme en la iglesia cuando padezco una dificultad, cuando tenemos tranquilidad, cuando obtenemos el perdón del pecado y cuando estamos más cómodos y queremos ir hacia la carne. Nos convertimos en hombres carnales. Y para que nos convertamos en hombres carnales, con todo el empeño
trabaja en ustedes el diablo. Cuando se convierten en hombres carnales, ¿qué tanto que me ausente un día, 2 días? Aunque no vaya, no importa, ¿qué tanto? Y se aparta del Señor. Poco a poco cae en medio de la oscuridad espiritual y cae en el mundo y se cautiva para ganar dinero. ¿Y cómo Sedequías se encuentra con esto? Ahora, los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torre contra ella alrededor y estuvo. Vino, levantó torres para que no pueda escaparse. Cuando vemos 9 años de su reinado en el mes 10º y luego en el 2, dice, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. 9, 10, 11. Entonces, durante 3 años la habían sitiado. ¿Qué pasa? Acabó todo alimento dentro de la ciudad. ¿Sí o no? Y si es al 3er año, todos morirían de hambre. Y ahora ellos, a pesar de que mueran, salieron fuera de la ciudad, escapándose, fueron atrapados por el rey de Babilonia y habían sacado sus 2 ojos, también mataron a sus 2 hijos a espada. Y este rey Sedequías había por último visto cómo sus 2 hijos morían a espada y eso fue lo que impregnó en sus ojos. Luego fue llevado a Babilonia y vivía como cautivo. Esa civilización brillante, esa riqueza, esa abundancia. ¿Por qué? Israel dejó a Dios. Y ya que amaba más el mundo que Dios, ya que ellos tenían más deseo que Dios, Dios le había dado la vida eterna, le salvó, y ellos menospreciaban a ese Dios. Ellos, en medio de la oscuridad, se cautivaron. En gran manera, una vida miserable llegaban a tener. Señores, lo más triste, hermanos que obtuvieron el perdón del pecado se encuentran, pero todos ellos no viven felices dentro de la iglesia. Al comienzo estaban felices, pero a veces se apartaron de Dios, se apartan más y más, y el mundo se inclina hacia el mundo. El corazón se inclina al mundo. Tiene vergüenza para orar. Obtuve el perdón del pecado, voy a ir al cielo, que tanto. Dice. Tanta gente de esa manera deja a un lado la vida de fe. Antes yo recibí la salvación. Sí, hubo un momento feliz recibiendo la salvación. Sí, lloré escuchando la palabra. Yo me conmovía mediante la palabra. Todo eso pasa. De esa manera, sus hijos, sus hijas, nietos, ¿quién va a guiar a ellos hacia el Evangelio? Satanás, en medio de la oscuridad, hacia la desesperación, nos lleva. Es bien astuto dentro de ustedes. Realmente uno siente tanto cansancio. Es posible. ¿Por qué predica pero tan largo el pastor de nuestra iglesia? Es posible. No puedo dejar de hacerlo largo. Sí, es solamente una vez en una semana. Me faltaría con 10 horas. Nosotros, cuando vemos la obra de Dios, es increíble. Dios ante nosotros abre el camino y nos permite su gracia. Viviendo dentro del Señor.
millones de cosas. El Señor se encarga de todo. El Señor. Estoy tan agradecido por el Señor. Ahora, Dios vive dentro de mí, no soy yo dentro de mí. Y luego, hermanos, hermanas que han recibido la salvación en la iglesia, son preciosos. Además, los hermanos cuando me cuentan cosas difíciles, oramos juntos, tenemos comunión. El pastor no siente fastidio porque uno le viene a ver. Uno quiere hablar, quiere encontrarse. Es así. De día estoy en la oficina, viniendo, teniendo comunión, orando. Y cuando ellos cambian, se gozan y se regresan. Y uno se siente feliz. Ustedes, ¿cómo viven en el mundo? ¿Con qué gozo? Sin ser pastor no hay nada interesante si uno no es pastor. Cuando uno recibe la salvación, algo que no podemos calcular con dinero, ¿verdad? Con que será uno nada más. Imagínense, será 10 nada más, no sé cuánto, pero sobrepasará una cantidad de 1000 gente que ha recibido la salvación. Cuando yo me imagino cómo predica el Evangelio y cuando tenemos gran campaña, se juntan 10,000 personas, 5,000 personas. Todos ellos, casi la mayoría. Yo fui invitado a varios países y me dirijo. Cuando yo escucho 100,000 personas se reúnen, en India también, en Uganda también, me invitaron a un auditorio donde entra 100,000 personas. Quiero ir ya a fin de año y ya nos comprometimos. ¿Será que uno o dos nada más recibirán la salvación en medio de 100,000? Toda la noche tengo que predicar el Evangelio. Bueno, tengo que tener traductor porque no conozco el idioma de ese país. Me da pena un poquito en ese punto, pero imagínense, hay mucha gente que recibe la salvación en medio de ello. Estamos muy agradecidos. En ese momento aparece la palabra un pecador como yo, obteniendo el perdón del pecado, convirtiéndome en un hombre que viene ante el Señor. Yo, a menudo me pongo a pensar, ¿realmente soy pastor? Yo prediqué y hay gente que recibe la salvación. Los hermanos cambian. Sí, Dios va trabajando. Dios está trabajando conmigo. Sí, Dios me va guiando a mí. Eso. ¿Con qué podremos cambiar? ¿Con qué? Estamos muy, muy agradecidos. David había dominado todo el mundo entero en medio del tiempo, cayendo en medio del deseo, en medio de la carne, apartándose de Dios. Como en 2 Reyes 25, vemos el fin de Sedequías y es muy, muy miserable. Señores, Dios nos ama, nos ha dado a su primogénito, a su unigénito y nos salvó. Vamos a amar a Jesús, ¿sí? Amemos a Dios. Por Dios, si uno es perjudicado, no importa que sea perjudicado, buscando, no importa que se perjudiquen a propósito, Dios le va a remunerar el doble. Y también no importa que le persiguen por el nombre del Señor, también pueden ser criticados de que son secta. Vivan en nombre del Señor, es maravilloso. Cuando uno obtiene el perdón del pecado, uno conoce el contexto. En Corea también, muchos pastores de muchas iglesias oyen mi sermón y ellos me imitan a mí. Mucha gente oye mi sermón. Y luego surge gente que obtiene el perdón del pecado y es realmente para agradecer en gran manera. Ustedes también, después de recibir la salvación. No vivan a medias. Aprendan de manera más detallada el Evangelio. Prediquen ustedes. Y si una persona recibe la salvación, ya de entrada es una ganancia. Luego 2, luego 10 y se hará feliz la vida de ustedes. Y hallarán la gracia en la que Dios le ayuda y ustedes recibirán la bendición con toda convicción. Yo confío.
Por favor, no confíen en su ser. Crean en Dios. Fácilmente podemos cambiar y podemos estar en contra de Dios. Podemos apartarnos de la iglesia y podemos apartarnos de Jesús. Entonces, no quieren orar, no quieren leer la Biblia y cuando se caen en el mundo, como gente que no cree, se convierten en tales personas, amando a Jesús, oyendo la palabra de Jesús, leyendo la palabra, y a la noche, cuando están por dormir, y le acuestan los niños orando por el niño, alabando a Dios. Las hermanas cuando lavan los cubiertos, alabando, recordando a Jesús. Y nuestro corazón, si se llena por Jesucristo, como Sedequías, no pasaremos por esto. Cuando uno se aparta de Jesús, como Sedequías, nos convertimos. Eso tiene que saber uno. A veces, algunas personas, mediante una realidad que no es realidad, va malinterpretando y criticando a la iglesia. ¿Qué haremos? No podemos hacer nada por ellos, pero sentimos realmente tanta pena cuando pensamos cómo se van a lastimar. Amamos el Evangelio, realmente amando el Evangelio, el Espíritu, y vemos cómo la familia recibe la salvación, cómo los parientes reciben la salvación. Dios nos ha dado esta oportunidad tan preciosa. Toda la familia de ustedes los pueden llevar al cielo, echando un poquito el corazón, amando a Jesús, honrando al Señor. Será una vida preciosa en el que el Señor esté con ustedes. Muchas gracias.